Parece bien. Buscando esta bajada a la tierra de estos conceptos más generalistas, ¿no? Y es sector inmobiliario, ¿no? Que decíamos al principio, que yo creo que es uno de los sectores más complicados. El de los imanes era difícil, pero... Inmobiliarias son más complejas. Pero inmobiliarias, claro, los imanes no tienen mala imagen. De entrada no la tienen. Quizá no despiertan muchas pasiones, pero mala imagen no tienen. Pero una inmobiliaria en general la puede llegar a tener. No tiene por qué, pero en general la puede llegar a tener, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Comercial a puerta fría, venta agresiva, mucha lucha entre diferentes proyectos, etcétera, ¿no? Y bueno, partimos desde aquí, ¿no? Entonces nos pareció muy curioso porque había una estrategia que se estaba utilizando que ya le dio un enfoque muy diferente a un proyecto en concreto, ¿no? Este concepto era organizar eventos dentro de una inmobiliaria donde se buscaba juntar personas del barrio. Y el objetivo era, pues, eventos que podía ser un concierto, que podía ser una cata de vinos. Dentro tenía una zona de eventos y una zona pequeñita, y ahí se juntaba distinta gente del barrio. Lo que quería este proyecto era atraer gente a la inmobiliaria y buscar un contacto humano un poco más allá de la típica venta agresiva con la que se asocia una inmobiliaria, ¿no? Entonces, cuando empezamos a pensar ideas para este proyecto, para trasladar esto al mundo de las redes sociales, me acuerdo que le dimos muchísimas vueltas de decir, wow, el proyecto físico está muy bien pensado porque busca esa conexión humana, la busca de verdad y además le busca aportar valor directamente, porque claro, si tú eres una persona que vives en el barrio y que no conoces gente de tu barrio, pues quizá te pueda parecer un gran sitio al que ir a esos eventos a conocer gente. Si dices una persona que quizá es más solitaria o que pues quizá una persona mayor que se ha ido quedando más sola y que busca ese contacto, ¿no? Y cuando se planteó en un inicio se decía, no, grabemos los eventos. Y traslademos lo que sucede ahí y dices, vale, guay, ok, sí, se puede grabar y se puede hacer y seguramente salga algo chulo, pero no dejará de ser un vídeo de evento que como tantos hay en el mundo, ¿no? Entonces empezamos a conceptualizar y dijimos, bueno, ¿y si en vez de grabar un vídeo en evento, que quizás se puede hacer también, buscamos esa historia, que el audiovisual sea un altavoz de lo que ya se está haciendo muy bien en lo presencial? Entonces decimos, ¿y si en vez de grabar ese vídeo de evento buscamos una persona, hay un trabajo de producción previo, que va a ese evento, que esa persona realmente tenga algo que le está sucediendo, pues siguiendo con el ejemplo de la persona mayor que se ha ido quedando sola, que quizá pues los hijos viven fuera, que quizá es viudo o viuda y que se ha ido perdiendo gente y bueno, y ha ido quedándose sola y al final pues tiene ahí un dolor y una emoción pues dura de gestionar, ¿no? Y lo que buscamos es entrevistar a esta persona, buscamos que esta persona nos cuente su historia, con lo que nos va a explicar lo que le está pasando a él, y vamos a conectar desde estas emociones más generales que todos sentimos. La soledad es una emoción que en un momento u otro todas las personas la hemos llegado a sentir, con lo que es fácil empatizar desde aquí, ¿no? Y entonces, creando esta conexión emocional con una persona que tiene su propia historia y que la está padeciendo, cómo se ha resuelto su dolor, cómo se ha resuelto su emoción, gracias a este proyecto inmobiliario que lo que busca es conectar. Y quizá esta persona ha conocido a otras personas del barrio. Quizá esta persona se ha enamorado o no, o ha hecho amigos. Ha encontrado una amiga. Y ahora puede ir a pasear por el parque de al lado de su casa con esta persona que ha conocido en la inmobiliaria, ¿no? Entonces lo que buscábamos era trasladar el lenguaje de la vida real en el lenguaje del audiovisual, como comentamos en el último podcast, no son el mismo lenguaje, y buscamos cómo podíamos trasladar este concepto de los eventos en el lenguaje audiovisual. Claro, si te coges y te grabas el evento, no trasladas ese mensaje, quizá enseñas un evento muy chulo, pero la emoción no será la que se vive en el evento. Lo que se verá es un evento pues que está habiendo pues actividad, ¿no? Pero no habrá esa conexión humana. En cambio, si cogemos una persona que nos cuente su historia, que nos explique desde esta visión humana cómo ha sido esa emoción y cómo ha sido ese dolor y cómo se ha superado ese dolor de la soledad gracias a ese evento, entonces sí, que quizás sí que consigamos trasladar ese evento de la vida real al lenguaje del audiovisual y al lenguaje de las redes, y desde este concepto más documental conocer a través de una pequeña historia de una sola persona
cómo esta inmobiliaria está aportando tanto valor al barrio, ¿no? Y cómo está ayudando de verdad a las personas del barrio, y la venta es la consecuencia, pero nunca el objetivo inicial. La venta es aquello que llega después de aportar tantísimo valor a la gente del barrio de una forma altruista, sin buscar un retorno, al menos de forma clara y directa, y entonces poco a poco esa marca, ese nombre se empieza a relacionar con estas personas, se empieza a relacionar con esta aportación de valor, con esta búsqueda de ayudar, ¿no? Entonces es cuando poco a poco se genera esa confianza, baja esa desconfianza de la que tanto hemos hablado en redes, y poco a poco conseguimos conectar, ¿no? No, es que además realmente en este sentido lo que buscaba era empatizar con personas que les pasara un poco lo mismo. Es decir, al final cuando nosotros usábamos esto como altavoz, al final lo que buscas es eso, es la empatía hacia otras personas que de golpe puedan ir directamente allí a hacer estos eventos, porque de golpe dicen, mira esta gente, qué guay lo que están haciendo, o mira este señor, pues quizá podría ser yo este señor, ¿no? O esta señora. Entonces es como buscar esta empatía, ¿no? Y esto también va muy relacionado con, a nivel de, por ejemplo, si tú haces un evento y en ese evento das unos tips inmobiliarios que son interesantes por cualquier cosa, ya no yendo tanto a actividades porque había como varias líneas, ¿no? Pero habían como, los eventos que hacen sociales para la gente, que son como más heroico-festivos, y luego habían otros que eran más como formativos, en plan, bueno, pues os doy formación sobre X temas, ¿vale? Inmobiliarios, y entonces, si tú en este evento, en vez de grabar el evento, grabas a alguien diciendo, buah, pues aquí he aprendido tal, he aprendido cual, esta gente es gente que ya está interesada, que ya se ha traído de una manera, entonces lo que tienes que intentar crear a la hora de comunicar es que venga más gente. Claro. Pero ya no tanto para la venta, sino pues, para que vengan, o sea, la venta directa, digamos, sino para que vengan más gente, te conozcan, cuando te conozcan puedas generar una imagen de marca, que la gente quite los muros, para luego tú sí poder venderles. Totalmente. Entonces ya no es una puerta fría. Y entonces ya estás cambiando, claro, ¿no? A nivel conceptual las cosas. Es como, por ejemplo, si tú eres una inmobiliaria de barrio, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a decir que tú te conoces el barrio mejor que nadie y enseñas, pues, y haces propuestas de valor, por ejemplo. Entonces la gente ya es como que seguramente quizá te va a picar a la puerta y ya no vas a tener que picar la tuya, ¿no? Una guía turística del barrio, ¿no? Por ejemplo. Y empiezas a grabar esos conocimientos que tienes en torno al barrio, ¿no? Entonces quizá esa persona que no ha ido a vivir al barrio, quizá se pueda interesar en estos vídeos porque quiere conocerlo, ¿no? Y tú le estás aportando ese valor. Entonces, desde preocuparte de quien está al otro lado y cuáles son sus preocupaciones, quizás está buscando mudar de zona, ¿no? Y el hecho de cambiar de zona le genera preocupación de cómo será esta zona. Entonces tú te enseñas a hacer un ejercicio de transparencia de la zona porque la conoces muy bien y decides aportar el valor por aquí. Te estás preocupando por la persona que está al otro lado, estás buscando ayudarla, estás buscando impactar, estás buscando conectar y estás buscando resolver un dolor desde la emoción y desde esa gestión, ¿no? Entonces estos elementos puedan ser muy importantes para conseguir trasladar esto, ¿no? Al final no se trata de lo que vendes, sino se trata de esa humanización y de esa conexión que buscas trasladar. Y si consigues encontrar qué mensaje quieres trasladar, qué mensaje humano quieres trasladar y con qué emoción te quieres conectar, y consigues vincularte a esa emoción y consigues que la gente empiece a ver tu marca desde ese lado humano, emocional, esa conexión, esa aportación de valor, entonces cuando empiezas a trascender la simple venta, conectas. Y entonces, como bien dices, como bien has dicho antes, esa lead fría, esa puerta fría desaparece y entonces ya se genera un contacto más cálido, más humano, más emocional, más cercano. Entonces, me acuerdo que se contaba en aquel momento que venían personas que habían estado en el evento que se estaban planteando vender un piso, pero que les generaba mucho miedo y mucho rechazo, y es un tema muy emocional, porque quizá era el piso de su padre, de su madre, de su abuelo, de su abuela, de toda una vida, ¿no? Entonces les había generado tanta calidez este tipo de propuestas, que les había generado la confianza que justo necesitaban para buscar a alguien que de verdad creyera en eso, ¿no? Entonces es el desde dónde te conectas, no tanto desde lo que vendes, ¿no?